Buen día, mi nombre es Diego Acosta y junto a mi compañero Rafael Naranjo vamos a explicar la simulación y el análisis del vaciado de un tanque que contiene agua. En este caso la simulación la vamos a hacer en el programa de CFD y vamos a comparar estos resultados con un análisis algebraico que realizamos. En este caso el tanque es el tanque que habíamos descrito en el anterior video, donde analizábamos la presión que se producía por el fluido que contiene este tanque. Y en este caso lo que hemos hecho es realizar un agujero en la parte inferior de un diámetro de 0,2 metros. Entonces en este caso vamos a analizar la velocidad a la que sale el agua por este agujero y vamos a analizar el tiempo que tarda en vaciarse este tanque. Para ello mi compañero les explicará cómo se realizó la simulación. Para realizar el análisis de lo que sucede internamente en nuestro tanque de almacenamiento a la hora de, como tal, venir a sacar o expulsar el fluido, vamos a ir a CFD pues, para mirar qué es lo que sucede internamente, ¿no? Pero antes de eso lo que vamos a hacer es simplificar el elemento quitándole, por ejemplo, pues quitándole los referentes a los soportes, ¿no? Bueno, le quitamos todos los soportes al elemento, hacemos este uno solo combinándolo y lo que hacemos es irnos, bueno, después de como tal simplificar el elemento y adecuarlo para que el análisis en CFD sea el adecuado, procedemos a abrirlo en el programa, como tenemos aquí. En este caso pues vamos a indicar que el tanque de almacenamiento se va, bueno pues va a tener un tubo por la zona inferior donde se va a desocupar, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer pues a continuación viene a ser igual que en la anterior ocasión, indicar los materiales del elemento. Aquí pues tenemos que el material que va a estar dentro de nuestro tanque de almacenamiento va a ser agua, como ya lo teníamos. Aquí como podemos ver en la zona inferior pues esto es algo que de una vez nos lo toma, por así decir, desde allí, como si ya estuviera esta partecita del tubo, ya estuviera llena de agua. Bueno, y pues nuestro tanque de almacenamiento va a ser con acero inoxidable. Bueno, a continuación, pues para las condiciones de contorno, lo que vamos a tener en cuenta en este caso son solamente los datos de la presión. Aquí en la zona superior vamos a ver que vamos a tener solamente una presión de cero, ¿no? Ya que vamos a tomar, no vamos a tomar la presión absoluta, sino la presión sin tener en cuenta, perdón, la dada por el ambiente, ¿no? Que viene a ser de una atmósfera. Bueno, esa viene a ser la presión que tenemos allí en la parte superior, al igual que el valor de la presión en la zona de escape. Va a ser igual a cero, ya que pues viene a ser igual al valor de la presión atmosférica. Como tal, eso vendrían a ser todos los datos que necesitamos ingresar. Aquí abajo ya sabemos que pues la presión viene a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura que de este elemento que viene a medir 8 metros. Aquí la referencia la toma desde la parte inferior del tubo, por lo que aquí aparece 8,6 metros, ¿no? Pero realmente la altura a tener en cuenta es de este elemento que vienen a ser solamente 8 metros. Bueno, pues como tal, una vez colocadas las condiciones de nuestro elemento, procedemos a realizar el correspondiente análisis, ¿no? Venimos a realizar la simulación, donde pues aquí colocamos la cantidad de intervalos que deseamos colocar, continuar desde cero, ya que pues es el inicio, la cantidad de intervalos o interacciones que deseamos eh, pues correr. Obviamente mientras más intervalos coloquemos, más ¿cómo decirlo? Más preciso va a ser el resultado, aunque pues obviamente se va a demorar un poco más. Yo no le voy a dar aquí, ya que yo ya hice este procedimiento y aquí tengo los resultados, pues para darnos cuenta más rápidamente de lo que tenemos.
Bueno, en cuanto a la velocidad del elemento, aquí en forma de plano, ¿qué tenemos? Como podemos notar, la velocidad en la que viene a estar disminuyendo como tal el agua dentro del tanque, bien, aquí el programa nos viene a decir que es igual a cero. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que la velocidad en la zona inferior, en la zona del tubo de escape, viene a ser, la velocidad en esta zona viene a ser mucho mayor a la velocidad que en la que se reduce la cantidad de agua en esta zona. Por lo cual podemos decir que esta velocidad realmente es despreciable y lo único que nos interesa es la velocidad en esta zona. La velocidad a la cual va a alcanzar el fluido realmente no va a ser aquí la velocidad máxima, que viene a ser básicamente 3.989 centímetros sobre segundo. Como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Ya que pues como tal ese valor nos lo viene a dar aquí antecitos, ya que como tal CFE pues ya al ser un programa tan relativamente realista nos puede, por ejemplo, en ese caso, en este lugar, sabemos que va a generarse el, como una especie de remolino a la hora de estar vaciándose el tanque, ¿no? Por lo que pues en esta zona va a haber una velocidad mayor. Realmente la velocidad que tenemos aquí, como podemos ver o como podemos apreciar, viene a estar entre los 12 metros sobre segundo, más o menos. Y pues como podemos ver en las zonas de la pared, por así decir, mientras más cercano a la pared, la velocidad viene a ser básicamente cero. Aquí si nos acercamos más, pues podemos notar eso, de que la velocidad viene a ser, entre pocas palabras, cero. Esto pues gracias a la fricción que existe entre el agua y pues el elemento, ¿no? Este programa pues es importante saber analizar este tipo de datos y no como tal venir a decir de que no, la velocidad en la parte inferior en la que se está saliendo el agua, por así decirlo, es de 3.989 centímetros sobre segundo, ¿no? Eso sería un error completamente por parte nuestra a la hora de realizar el análisis de este elemento. También podemos ver como tal la trayectoria del agua o los diferentes trazos que tenemos en esta, como podemos notar aquí. Podemos ver que como tal si colocamos diferentes trazos podemos notar que la dirección, o por así decir, la forma en la que el agua va saliendo por el tubo, dependiendo de la zona, pues va a tener diferente forma, ¿no? Como podemos notar, la zona más cercana a las paredes del elemento va a estar básicamente, el recorrido esta va a estar paralela a la superficie, ¿no? Como podemos notar aquí. Podemos colocar pues obviamente más líneas de trabajo. Como podemos ver aquí, si lo tomamos desde el centro, por ejemplo, aquí el análisis ya se empieza a ver la velocidad, ¿no? Que viene aquí por el tubo, donde pues obviamente la velocidad en que baja por el tubo viene a ser superior a la velocidad en la que baja en el tanque como tal, como podemos apreciar. Y ya podemos aquí ver, por ejemplo, una mejor perspectiva de la forma en la que viene a tomar la velocidad, o mejor dicho, sí, la velocidad de la sustancia, en este caso agua, en nuestro tanque de almacenamiento, ¿no? Podemos colocar más líneas, obviamente, pero pues esto puede hacernos un poco más lento el proceso o la forma de mirar, ¿no? De analizar nuestros datos. Pero esto es bastante importante, ya que de esta forma podemos más o menos analizar o darnos cuenta acerca de la forma en la que viene a recorrer el fluido dentro de nuestro tanque de almacenamiento al ser desocupado, tanto en la parte interna del tanque como en la parte interna de nuestro
tubo. Aquí se puede apreciar mucho mejor. En CEF, en CFE desafortunadamente no nos permite ver como tal el tiempo en el que viene a desocuparse por completo nuestro tanque, ya que pues nos permite precisamente analizar este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, pues la forma en la que se mueve el fluido dentro del elemento y demás. Para analizar ya más que nada, por ejemplo, que si saber el tiempo gastado por nuestro tanque en ser desocupado, ya vamos a las fórmulas, ¿no? Las cuales pues mi compañero se las explicará en un momento. Ahora procederemos a explicar el análisis algebraico que realizamos. Como primero tenemos acá las dimensiones del tanque que utilizamos en la simulación. Este tanque tenía un diámetro de ancho de 6 metros. En la parte inferior tenía un agujero que tenía 0,2 metros de diámetro y tiene una altura de 8 metros. Aquí en este caso vamos a tomar la gravedad como 9,81. Bueno, lo que necesitamos calcular o conocer es el tiempo que se demora en vaciarse este tanque. Entonces, partiendo del principio de conservación de masa para un volumen de control, decimos que el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual a la derivada del flujo másico de volumen de control con respecto a al derivada de tiempo o el delta T. En este caso decimos que el flujo másico de entrada es igual a cero. Para el flujo másico de salida utilizamos la ecuación de Bernoulli, donde en este caso vamos a analizar dos puntos del tanque. El punto 1 se refiere al punto de la salida o donde está el agujero por donde va a salir el agua, y el punto 2 a la altura máxima o a la altura en donde está hasta donde llega nuestra agua o nuestra columna de agua. Bueno, como sabemos, pues la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 es igual a un medio de la presión de un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 al cuadrado. En este caso, la presión 1 es igual a la presión 2, ya que los dos tanques, bueno, ya que la parte inferior y la parte superior están abiertas. En este caso, pues estas presiones son iguales, entonces se cancelan. La altura 1 es cero porque es donde termina nuestro tanque, por decirlo así, o donde ponemos nuestro punto de referencia. Y la altura 2 pues es la altura en la que está contenida nuestra columna de agua. También pues decimos que la velocidad 2 es cero, o bueno, tiende a cero, ya que en comparación a comparación como va disminuyendo el agua en este punto, o sea, porque en este caso el ancho de este tanque pues, es mucho mayor al agujero que está abajo, entonces esta velocidad decimos que tiende a cero. Entonces, haciendo las respectivas cancelaciones, decimos que la velocidad en el punto 1 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Esta expresión se conoce como la ecuación de Torricelli. Bueno, ya teniendo expresada la velocidad, vamos a decir que el flujo másico de salida es igual a la densidad por la velocidad por el área de la boquilla. Entonces el flujo másico de la salida, pues reemplazamos la velocidad que obtuvimos y decimos que y también reemplazamos el área diciendo que el área de la boquilla pues es igual a un cuarto, pi cuartos, pi sobre 4 o pi cuartos del diámetro al cuadrado de la boquilla. Entonces aquí hacemos nuestras respectivas operaciones y expresamos el flujo másico de salida. Entonces ya reemplazamos en la primera ecuación que teníamos y pues acá ya tenemos una expresión, una ecuación diferencial, por lo cual tenemos que aplicar una integral. En este caso pues despejamos el delta de t hacia un lado y digamos el delta de h al otro lado en función de la altura y vamos a integrar entonces en dos tiempos, ¿no? En un tiempo inicial, que en este tiempo sería igual a cero, es cuando pues tenemos la altura de agua que mencionamos de 8 metros, y un tiempo t, que es cuando ya se nos va a vaciar se nos va a vaciar el tanque. Lo mismo hacemos con las alturas. Estas alturas va a ser una altura inicial y una altura final. Ya haciendo la respectiva integración, decimos que el tiempo pues es igual a eh, la raíz de la altura 2 menos la raíz de la altura 1
sobre la raíz cuadrada de la gravedad sobre 2 multiplicado por eh, la fracción del diámetro del tanque sobre el diámetro de la boquilla al cuadrado. Estos datos ya los tenemos y reemplazando estos datos obtenemos que el tiempo que se demora en desocuparse el tanque es de 1149.39 segundos. Esto casi aproximadamente son 20 minutos. Bueno, como lo decía mi compañero, pues desafortunadamente con CFN no podemos estimar el tiempo que tarda, pero lo que sí podemos hallar es la velocidad a la que sale el agua. En este caso, la velocidad también la podemos hallar por la ecuación Torricelli. Reemplazando los respectivos valores, decimos que la velocidad a la que sale el agua en la boquilla o en la parte inferior es de 12.52 metros por segundo o 1252.83 centímetros por segundo. Como podemos observar, pues en la simulación nos dio aproximadamente 1989.47 centímetros por segundo. En este caso, pues la diferencia con la velocidad que obtuvimos algebraicamente es muy grande y decimos que esta velocidad geométrica que obtuvimos no es la velocidad máxima, sino es como la velocidad promedio o media antes de llegar a ese punto crítico, a ese punto donde ya empiezan a ocurrir otros factores que no se tuvieron en cuenta en este análisis. Em, por último, cabe resaltar que la simulación determina muchos factores que se tienen en cuenta en la vida real, por lo cual es muy aplicable para hacer este tipo de análisis antes de ejecutar o de evaluar las condiciones para una para hacer este tipo de proyectos en la vida real. Entonces, como tal, en la fabricación del tanque, pues es muy bueno primero hacer la simulación y después sí especificar qué tanque, qué tipo de material necesitamos para la construcción de este y, y cuáles son los beneficios que nos va a brindar. Bueno,